Primero, cuando conectamos la banda, encenderá el foco rojo. Después de eso, tenemos que girar la llave o switch key a RON y se le picará a Start. Después de esto, pasamos una pieza por el sensor 1, primera pieza, y asimismo se apaga el foco rojo. Después de esto, se encenderá el foco amarillo junto con el buzzer intermitente durante 5 segundos. Mientras esté encendido, sonará el buzzer durante estos segundos. Después de que pasen los 5 segundos, entrará un tiempo muerto de 2 a 3 segundos, donde la banda dejará de moverse por esos segundos estimados. A continuación se mostrará un corto videoclip de la demostración de lo que acabo de explicar anteriormente. En la siguiente etapa comienza con el foco verde encendido y con la banda avanzando. Esto hasta que el sensor de labor detecte la pieza. En ese momento el foco verde se va a apagar, al igual que el motor de la banda, y esta va a dejar de avanzar. Vamos a tener un tiempo muerto de 3 segundos. Transcurrido este tiempo, el foco verde va a encender intermitentemente. Al igualmente va a encender la electroválvula número 1 y esta va a dejar fluir el aire a presión hacia el pistón neumático para que éste haga su función de salir y retraerse 5 veces. Después de que haga ese trabajo vamos a tener un tiempo muerto de 3 segundos. Después de eso, accionado mediante un relay, va a encender el nuevo elemento que tenemos ahora, que es un molinillo o una trituradora, durante 3 segundos. Se simula que el producto es molido y se envía a la tolva. En la tolva tenemos un pistón neumático con 2 sensores de tipo magnéticos. Estos efectúan una conmutación electrónica mediante la presencia de un campo magnético externo, próximo y dentro del área sensible. Ahora tenemos la electroválvula número 3 activada, por lo que el pistón que está dentro de la tolva está salido. Y en la parte de la tolva tenemos 2 sensores de tipo inductivo. Estos generan un campo electromagnético que se es atenuado por la presencia de un metal, que en este caso es el pistón. Cuando el pistón está hacia afuera, simula que la tolva está vacía, y después de que el molinillo hace su trabajo, el producto es enviado a la tolva, donde se va llenando gradualmente y el pistón va subiendo, simulando que se está llenando. Cuando los sensores de la tolva detectan que ya se llenó, baja el pistón para vaciar el producto que antes estaba ahí. Enciende el foco verde y continúa avanzando la banda. Etapa 3. Foco verde y motor están en funcionamiento. Sensor de falla se activa y desactiva el foco verde y el motor. Una vez pasado eso, inicia el tiempo muerto de 3 segundos. Una vez pasado el tiempo muerto, se activa al mismo tiempo el foco rojo, el buzzer y la electroválvula 1, y el foco rojo apagará por 5 segundos, junto con el buzzer que sonará por 5 segundos, y también la electroválvula 1, que esto indica que está la pieza mala, y se activará el pistón que sacará la pieza mala. Una vez hecho el tiempo muerto de 3 segundos, se reanudará el funcionamiento del foco verde y el motor, que dará la continuidad de la banda.
continuación el funcionamiento completo de la etapa 3 del sensor de falla. Buenos días, mi nombre es Jonathan de Jesús del Ángel Martínez, soy del grupo de sexto B de electrónica matutino y ahorita les voy a presentar lo que vendrán siendo las entradas y salidas, las conexiones básicamente sobre los actuadores y sobre las entradas a nuestro PLC, más específicamente en el circuito de la banda transportadora. Como vemos aquí en esta pequeña tabla, tenemos lo que vendrían siendo las entradas y como vemos en la entrada 0 tenemos nuestro switch key. En la entrada 1 tenemos el botón de start y en la entrada 2 tenemos el botón de stop. El switch key en conjunto con el botón de start harán funcionar nuestra banda y el botón de stop es para cualquier paro de emergencia que queramos hacer o simplemente para detener el funcionamiento. Después tenemos la entrada número 3, que como vemos sería el sensor de primera pieza o el conteo de primera pieza. Este consiste en un sensor o un botón óptico, el cual al ser activado mandará una señal que permitirá el funcionamiento de la banda, es decir que empezará a girar. En la entrada número 4 tenemos el sensor de falla, el cual es un sensor de presencia que al detectar presencia enviará una señal y pasará a su respectivo funcionamiento, el cual consiste en apagar el foco verde y detener el motor. Seguido de eso pasará un tiempo muerto en el cual será de 3 segundos. Después de eso se encenderá el foco rojo y el buzzer intermitentemente y se activará la electroválvula número 1 una vez, permitiendo salir o activando un pistón o cilindro neumático, el cual removerá la pieza, y después de eso pasará un tiempo muerto de 3 segundos para reiniciar otra vez lo que sería el foco rojo y el motor, y así permitir seguir el funcionamiento de nuestra banda. En la entrada número 5 tenemos un sensor, el cual es el sensor de labor. Este es un tipo de sensor que sería un sensor de contraste rectangular, que nosotros al activarlo, acercando nuestra mano hasta cierta distancia, lo que haremos será activarlo.
Después seguirá su funcionamiento, el cual consiste en detener la banda y apagar el foco verde. Seguido de esto encenderá el foco verde intermitentemente y se accionará nuestra electroválvula número 2 durante 5 veces. Es decir que activaremos un pistón neumático mediante la electroválvula número 2 durante 5 veces. Y mientras esté saliendo y entrando esas 5 veces, nuestro foco verde estará encendido intermitentemente. Después de eso pasará un tiempo muerto de 3 segundos y pasará a accionarse lo que vendría siendo nuestra trituradora, que se accionará durante 3 segundos. Pasado este tiempo se desactivará lo que vendría siendo la electroválvula número 3, la que usamos para el pistón que está dentro de la tolva. Esto lo que simulará será el llenado y el vaciado de nuestra tolva según sea correspondiente. Y después de eso pasará un tiempo muerto de 3 segundos y de nuevo empezará a girar la banda y se accionará el foco verde. Dejando a un lado lo que vendría siendo la entrada número 6, que es el sensor de conteo de piezas buenas, para dejarlo hacia el final, tenemos aquí nuestro sensor magnético 1 y el sensor magnético 2, que son las entradas 7 y 8. Estas corresponden a sensores que vienen en nuestro cilindro neumático o en nuestro pistón que va dentro de la tolva. Estos son para verificar si el pistón está afuera o está dentro. Después tenemos un sensor inductivo, el 1 y el 2, que tienen las entradas 9 y 10 correspondientemente. Estos corresponden a lo que vendría siendo el llenado o el vaciado de nuestra tolva según sea activada la electroválvula. Estos prácticamente son los que indican si está llena o vacía. Ahora por último tenemos la entrada número 6, que es el sensor de conteo de piezas buenas, el cual es un sensor fotoeléctrico de barrera, el cual está en conjunto en la programación con un contador que tiene un preset de 5, es decir que cuando llegue a 5 conteos o que mande 5 señales de activación se cumplirán los conteos, para después dejar que la banda siga funcionando 5 segundos para que llegue a caer la pieza y después detendrá la banda y apagará el foco verde. Pasará un tiempo de 3 segundos y se activará intermitentemente el buzzer en conjunto con el foco amarillo. Después de esos 5 segundos de activación intermitente pasará un tiempo muerto y después se activará fijo el foco rojo para ya dar por finalizada el funcionamiento de la banda transportadora. Ahora nos encontramos en las salidas y voy a explicar las conexiones de los dispositivos de salida a nuestro PLC o bien los actuadores. En la entrada número 0 tenemos, como vemos aquí, el buzzer o el zumbador, el cual se encargará de ser un indicador auditivo en el funcionamiento de la banda. Y como vemos está en esta pequeña tarjeta donde se encuentran unos relevadores que servirán como interfaz de potencia para el motor y la trituradora. Bueno, en el segundo actuador, que es en la entrada número 1, se encuentra el foco rojo. En la entrada 2 y 3 se encuentra el foco verde y el amarillo correspondientemente. Es decir, tenemos el conjunto de los 3 indicadores de los focos, que es el rojo, verde y amarillo. Después en la salida número 4 nos encontramos con el motor, el cual está debajo o en la parte inferior de la banda. Al funcionar con 90 voltios pues no lo podemos echar a andar con la señal de 24 del PLC, por lo que optamos a usar una tarjeta convertidora que convierte 220 voltios de corriente alterna a 90 voltios de corriente directa. Para esto utilizamos un contactor como interfaz de potencia y un relé de 24, es decir que la salida va conectada al relevador que permite el paso de los 110 voltios que activarán al contactor
y el contactor permite el paso de los 220 a la tarjeta. Y la tarjeta tiene la salida de 90 voltios que van conectados directo hacia el motor, haciéndolo funcionar y que gire nuestra banda. En esta salida incluimos los 4 voltajes que se utilizan en esta banda, los cuales, como ya mencionamos, son 220 volts de corriente alterna, 110 de corriente alterna, 90 voltios de corriente directa y 24 voltios de corriente directa, que son con los que funciona el PLC. En la salida 5 tenemos la electroválvula número 1. Como vemos aquí, tenemos un módulo de electroválvulas y ahí se puede ver el orden. La electroválvula número 1 corresponde al sensor de falla, es decir que cuando envía señal el sensor de falla, se activa la electroválvula una vez y remueve la pieza y se vuelve a meter el pistón o el cilindro neumático. Después tenemos la entrada número 7, que cuando se activa nuestro sensor de labor, se activa la electroválvula 5 veces, es decir que nuestro pistón saldrá 5 veces y se volverá a meter. Después tenemos la salida número 8, que es la electroválvula número 3, que esta corresponde a lo que vendría siendo la tolva. Aquí en este caso esta siempre se mantiene activa y cuando hace la simulación del llenado se desactiva y se mete nuestro pistón o nuestro cilindro neumático, y para simular el vaciado se vuelve a activar de nuevo y se queda fijo. Y así es como simula la función del llenado o el vaciado de la tolva. Ya por último tenemos la entrada número 10, que es la trituradora o el motor de la trituradora. Este funciona con 110 también de corriente alterna, y para esto utilizamos un segundo relé que viene en la misma tarjeta donde encontrábamos el buzzer y el relé para el motor. Aquí se encuentra este también para la trituradora, y al activar nosotros el relé permite el paso de los 110 y por ende empieza a funcionar lo que vendría siendo la trituradora. Y básicamente esas serían las conexiones de los actuadores o de los dispositivos de salida que van conectados a nuestro módulo de salidas de nuestro PLC. Y esto básicamente serían las conexiones. Buen día, mi nombre es Gal Castillo Garza, del grupo de sexto B Electrónica Matutino, y soy del equipo 2 y pues hablaré del mantenimiento preventivo en los pistones neumáticos. Algunos de los fallos que se miran regularmente es la ruptura de empaques, las conexiones pues son inadecuadas, a veces son rígidas en un sistema que es de movimiento y a veces son flexibles en un sistema que es fijo. Y pues las fugas de aire en conexiones. Para esto se les debe dar un mantenimiento preventivo, que pues sería tener cuidado durante el desmontaje de las conexiones, que para esto se les da capacitación antes a personal, y también el cambio de conexiones cada tanto tiempo de uso. Después de eso se calendariza. Cuando se vaya a hacer el mantenimiento preventivo, se calendariza y pues se le hace un cambio de conexión o cambios de conexiones para que no tener fallos durante algún uso. Y pues también mantener lubricados los pistones, que pues básico. También voy a hablar del mantenimiento preventivo en sensores fotoeléctricos. Algunas fallas que se ven muy comúnmente es pues que en ambiente de acumulación de polvo se reduce en cierta medida la sensibilidad de los sensores, pues el lente se ve afectado, y también en ambientes muy húmedos la condensación empaña los lentes. Entonces para esto las soluciones puede ser
Antes de cada uso periódico de la banda, soplar con un aire comprimido el polvo de los lentes. Y también en ambientes, bueno, cuando son ambientes muy húmedos, se debe prever desde antes de la fijación de la banda, si es que es fija. Se debe buscar un lugar estratégico en el que no haya tanta humedad. Y pues si es una banda que se puede estar moviendo, también, también se debe buscar un lugar estratégico, pero pues también se debe limpiar antes de cada uso. Y pues esto sería todo en los mantenimientos preventivos hacia nuestra banda. Mantenimientos correctivos. Mantenimiento correctivo de botón de stop normalmente cerrado. Como podemos iniciar el proceso de la banda debido a que se debe de cumplir la condición de que el botón de stop esté cerrado y no lo está, ya sea por corto o por roto, necesitamos verificar si el botón normalmente cerrado está en las buenas condiciones de ser así. Solo buscamos el cable en corto o en falso y lo corregimos, cambiando todo el cable o haciendo un puente. Si el botón está dañado, conseguir un botón normalmente cerrado para un buen funcionamiento. Mantenimiento correctivo 2. Electroválvula. Si la electroválvula se ha quedado abierta, es necesario reemplazarla, ya que esta no tiene arreglo. Esta se daña por el uso. Cuando una manguera que la electroválvula al pistón de un cuarto está craqueada, es necesario reemplazarla para no tener pérdidas de aire. Mantenimiento correctivo 3 de un motor. Se tiene que cambiar el capacitor del motor por uno nuevo, en este caso 12 microfaradios a 250 voltios, para que el motor funcione con buena velocidad, y se debe soldar para conectarlo. Mantenimiento correctivo de unos focos. Se tienen que cambiar los cables que tienen debido a que están desgastados y por eso hacen un falso. Mantenimiento correctivo de electroválvula, pistón, motor y focos. Focos verde, amarillo y rojo. Primer mantenimiento correctivo, electroválvulas y pistón. Si la electroválvula se ha quedado abierto, es necesario reemplazarla, ya que esto no tiene solución. Esta se daña por el uso continuo que se le da. Cuando una manguera de electroválvula a pistón de un cuarto está craqueada, o mejor dicho dañada, es necesario reemplazarla por una nueva para no tener pérdida de aire. Y motor, debido pues al rodillo que no está sujeto correctamente, aunque esté sobresalido, la banda no puede girar, aunque el motor sí. Para ello necesitamos primero ajustar bien el rodillo móvil con la ayuda de nuestra llave. Pues dependiendo de qué llave vamos a usar, una llave de cabeza hexagonal o un desarmador de estrella, de plano o de cualquier tipo según el caso. Una vez sujetado el rodillo móvil, lubricaremos una vez el motor y el eje del rodillo móvil, y de ahí vamos a ponerle pues una tensión para que esté todo en orden, y la tensión pues para que esté firme y la banda esté bien y esté listo para seguir el funcionamiento. Y los focos verde, amarillo y rojo. Si un foco deja de funcionar, hay que checar primero que no esté fundido, y si no está, solo hay que cambiarlo. Y si pues no está fundido, pues hay que checar las conexiones del foco al del PLC. Hay que checar bien que esté en correcto estado, que no se haya sobresalido o cualquier otra cosa que haya sucedido en las conexiones. Si no están, si no están en buen estado, solamente hay que cambiar el cable. Y si es por un cable se quemó o algo, pues sí hay que cambiarlo y todo eso. Y si es
aparte de las dos cosas, de que si no está fundido y no es la conexión, se tendrá que pues checar nuevamente digitalmente el código del código del foco de los focos, de la secuencia de que va yendo, si no pues no ha habido un error de fallo, y solo está pues nuevamente pues reiniciar el código de la banda para que nuevamente esté en funcionamiento. Y esto es todo de mantenimiento colectivo. Vamos a hablar un poco sobre lo que vendría siendo el mantenimiento predictivo de ciertos componentes, empezando por este componente que es sumamente importante, el cual son las electroválvulas, las cuales pues básicamente sus fallos vienen siendo perturbaciones por aire comprimido. Esto quiere decir que a veces se acumula sarro o suciedad en el aire, o en el aire que viene del tanque del aire a presión. También nos dice que hay perturbaciones por humedad en la instalación neumática. Esto se debe prácticamente al primer punto, ya que a veces el aire viene contaminado y viene con ciertas partículas, ya sea polvo, humedad u otras cosas más. También dice que son fallos en la unidad de mantenimiento. Esto se refiere a que si deja de funcionar o no funciona correctamente lo que vendría siendo el filtro de nuestro compresor, o de donde proviene nuestro aire comprimido o aire a presión, pues permitirá el paso de partículas y se contaminará el aire que hace funcionar a los actuadores neumáticos mediante las electroválvulas. Y luego viene fallos en los actuadores neumáticos. Esto se refiere a que puede presentarse alguna fuga en los empaques, ya sea de un pistón o de un actuador neumático. Esto básicamente va de la mano, ya que al provocarse ciertas fugas el funcionamiento no será el óptimo y puede que haya algunos fallos. Y aquí dice fallos en los tubos, que vendría siendo prácticamente lo mismo. Deberíamos de considerar cambiar los tubos después de cierto tiempo de vida útil o cuando ya se vean en un mal estado. También, como se manejan químicos y limpiadores industriales, a veces los tubos sufren un poco de desgaste y debemos de reemplazarlos cada cierto tiempo. Las acciones predictivas, primero que nada, sería usar aire limpio para prevenir los problemas estos fallos que mencionamos anteriormente, y tendría un funcionamiento óptimo, que es lo que nosotros requerimos para el funcionamiento de la banda. También una buena lubricación. Esto es prácticamente orientado a lo que vendría siendo el mantenimiento correctivo, es decir, si nosotros le aplicamos un mantenimiento correctivo, ya sea a una electroválvula o a un actuador neumático, debemos de tener una buena lubricación al momento de poner los empaques. También cabe mencionar que los empaques deben ser nuevos, sin importar que todavía estén en buen estado. Siempre tienen que ser nuevos y tienen que ir lubricados con un poco de grasa para que no se maltraten. Y si un empaque es nuevo pero tiene algunos desgastes o algunas grietas, lo mejor sería optar por no ponerlo y reemplazarlo por otro nuevo. Y limpieza manual. Esto básicamente también va de la mano con el mantenimiento correctivo, pero no nos esperaremos hasta que falle. La limpieza manual debe ser cada cierto tiempo, es decir, si le aplicamos un mantenimiento correctivo cada 6 meses a la electroválvula, con una acción predictiva no estaría de más aplicar una limpieza manual dependiendo el tiempo de uso que se le dé en una jornada laboral. Es decir, que puede que se le aplique una limpieza manual durante cada 2 o 3 meses y sería lo más óptimo. También los puntos a tomar en cuenta serían los actuadores, es decir, que si un actuador está en mal estado, puede hacer o forzar el funcionamiento de lo que vendría siendo nuestra electroválvula, y eso puede causar algunos problemas a futuro, y por eso es lo más óptimo mantener en buen estado tanto la electroválvula como el actuador neumático. Ahora seguimos con el mantenimiento predictivo de lo que sería nuestro motor,
que también es parte fundamental ya que es el que hace girar la banda, y los posibles fallos que puede tener entre muchos más serían fusibles quemados, sobrecargas, algunos cortocircuitos, conexiones erróneas, es decir, cuando podemos conectar mal nuestro motor o la tarjeta del motor. Podemos tener el eje torcido y las barras del rotor flojas. Lo que podemos hacer en el mantenimiento predictivo sería valorar o hacer una pequeña revisión o inspección escuchando cómo funciona el motor y también haciéndole una inspección visual. Si queremos entrar un poco más a fondo en esto, ya podríamos comprobar la libre circulación de las escobillas y que éstas no tengan desgaste. Algo también importante sería comprobar la resistencia de aislamiento para comprobar el aislamiento del bobinado y no hacer ningún corto u otro problema que nos pueda ocasionar esto. Esto último se debe realizar periódicamente según lo indique el fabricante, ya que puede suceder en cualquier momento, pero nos daremos cuenta si le hacemos este tipo de mantenimiento o acción predictiva periódicamente, es decir, cada cierto tiempo. Mantenimiento predictivo de un molinillo o trituradora de alimentos. Principalmente se debe evitar pasar los restos de carácter fibroso como el apio, las hojas de mazorca del maíz, las cebollas, porque las fibras de las que están compuestos estos alimentos pueden obstruir algunos de los elementos de los que están formados estos aparatos. Si en alguna ocasión se atasca, el propio aparato dispone de una llave o mecanismo similar que despeja la obstrucción al ser accionado. Debemos evitar absolutamente tocar de cualquier modo las partes en movimiento. La trituradora no debe ser utilizada para triturar materiales o objetos como lo puede ser el plástico, objetos metálicos, cristal o cartón. Mantenimiento predictivo de una tolva. Es muy importante minimizar los eventos de taponamiento en las tolvas y ductos. Esto sucede cuando el producto se adhiere a las superficies. El bloqueo o taponamiento de equipos es producido principalmente por la humedad en el ambiente, que hace que las partículas de polvo se adhieran entre sí y estas a su vez se compacten en las superficies del equipo. La solución para evitar este aplacamiento de polvo son los sistemas de limpieza acústica. Su funcionamiento se basa en el fenómeno físico del sonido, el cual consiste en la propagación de ondas mecánicas a través de un medio elástico, que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Estas ondas son fluctuaciones localizadas de la presión, lo que produce que las partículas circundantes a la emisión del sonido se desplieguen entre sí, en otras palabras, que se desprendan de las superficies del recipiente. Los sopladores acústicos pueden venir en frecuencias desde los 75 Hz hasta los 420 Hz. Y su composición básica del soplador acústico es la siguiente. Un difusor, de acuerdo a la frecuencia requerida, se modifica su tamaño, y estos pueden ser instalados de manera intrusiva o no intrusiva. Un diafragma, que es el elemento que transforma la presión del aire en ondas de sonido. Una unidad de preparación de aire, que es la unidad en los sistemas neumáticos, que generalmente está compuesta de un filtro regulador y un lubricador, y asegura que el aire de la alimentación al diafragma esté completamente limpio. Una electroválvula y una unidad PLC. Este es el sistema que abre paso del aire de acuerdo a la programación previamente establecida. La electroválvula puede ser conectada a un PLC ya existente. La unidad de aire comprimido, que es un compresor que debe ser suministrado hasta el punto de instalación del soplador acústico.
Como vemos aquí son unos detalles sobre las electroválvulas que, como vemos, tienen un diseño compacto y algo ligero con una gran capacidad caudal. También que tienen una respuesta por debajo de los 5 milisegundos dependiendo del tipo, y tienen conexiones instantáneas incorporadas para aplicar fácilmente o conectar fácilmente lo que vendría siendo el aire comprimido, tanto de entrada como el de salida. También nos dice que tiene una larga vida útil con más de 200 millones de ciclos de conmutación. Esto quiere decir que, como nos muestra aquí, tiene una gran capacidad de vida y está hecho para soportar condiciones un poco duras y una larga vida, siempre y cuando cumpla con las condiciones de uso adecuadas o predispuestas por el fabricante, y tiene un funcionamiento normalmente abierto y normalmente cerrado dependiendo de cómo lo configuremos o cuál sea la función que queramos aplicar. Ahora, en detalles del motor, podemos afirmar de cierta manera que en condiciones favorables nuestro motor podría tener una vida útil de 20.000 horas, como nos dice aquí, pero esto bajo condiciones favorables. Pero ya tomando en cuenta las condiciones que no favorecen tanto al motor, puede tener una vida aproximada de unas entre 1000 y 3000 horas, como nos comenta aquí. Pero bajo condiciones extremadamente desfavorables puede tener una vida útil hasta de 100 horas solamente. Y uno de los factores que afectan al funcionamiento de nuestro motor o a la vida de nuestro motor sería la carga eléctrica, es decir, que entre más carga, más se desgastará nuestro motor. Y la velocidad también viene en lo que sería el ciclo de trabajo, ya que en el ciclo de trabajo vemos la velocidad del motor, si el motor debe de detenerse o cambiar el sentido de giro, y eso es lo que afecta mayormente al funcionamiento o a la durabilidad de la vida del motor. También depende de condiciones ambientales, si hay mucha humedad o si está muy caliente el ambiente donde está trabajando, entre otras cosas. Buen día. Ahora hablaré de los detalles de los pistones neumáticos que se usaron en esta banda. Estos tienen como característica que son largos, tienen un diseño largo y son pesados, por lo que tienen que estar fijos a una estructura, que en este caso es vigas de la banda. También tienen un tiempo de respuesta de 2 segundos y sus conexiones son neumáticas, o sea, son mangueras que transportan aire a presión y tienen fuerza de 2 a 50.000 newtons. Esta es ajustable, tiene unos engranes que son los que ajustan la fuerza del pistón con la que sale y con la que entra, y tienen un tiempo de vida o sí, un tiempo de vida entre 500 y 3000 kilómetros recorridos semanales. Es considerable pues realizar mantenimiento si se lleva, bueno, según su tiempo de uso o su carga. Si es al máximo, pues se va ajustando su mantenimiento. Y pues ahora también de los sensores fotoeléctricos. Estos tienen un diseño ligero y son compactos, son chicos, suelen tener una vida útil de 6 meses desde su fabricación, siempre que se almacenen en condiciones ideales a 20 grados. Entonces ahí se considera su tiempo de vida. Si es más calor, pues es menos tiempo de vida. Y si se le tiene un mantenimiento constante, pues se intenta alargar el tiempo de vida. Tienen conexiones eléctricas, son por medios de electricidad, y
Su tiempo de respuesta es de 1 a 4 segundos. Son manejados por 24 volts y tienen una salida de también de 24 volts y es positiva. Y pues sería todo. Tiempo de vida y porcentaje de uso de los componentes de la etapa 3. Los focos. Los focos tienen un tiempo de vida de 3000 horas y un uso de la etapa 3 de 1 minuto. Las electroválvulas tienen un tiempo de vida de 220 días y un uso de 10 segundos. Aquí los 20 días, los 220 días dependerán de las condiciones que estén en la electroválvulas. De que si la mantenemos en buen estado pueden durar ese tiempo o hasta más. Si no están en buen estado y no tenemos en mantenimiento constante, podrían durar mucho menos. El pistón puede durar 2 años de vida y un uso de 10 segundos. El pistón puede durar más años. Hay un aproximado de que pueden durar hasta 5 años el pistón de vida, pero también el mismo de las electroválvulas, de que si no le vamos dando mantenimiento, lo mantenemos en malas condiciones, puede durar mucho menos. Y al contrario, de que si lo mantenemos en buenas condiciones y le damos mantenimiento, puede durar mucho más tiempo. El motor puede durar desde 15 a 20 años de vida y de uso 1 minuto. Y esto igualmente dependerá del estado que lo vamos a estar dejando y el mantenimiento de que si se le vaya dando. Puede durar mucho más o menos. Y el buzzer tiene un tiempo de vida de 1 año y 10 segundos. Aquí pues al constante uso pues el buzzer se gastará y ya pues no se le puede hacer al buzzer y el buzzer se tendrá que cambiar. No importa si se le hace pues mantenimiento constante, es más o menos, puede durar tan solo 1 año o hasta menos, pero puede haber unas excepciones de que el buzzer pueda durar más de 1 año. Y esto es el porcentaje de uso y tiempo de vida de los componentes de la etapa 3.